bienvenidas y bienvenidos a vuestro canal Hernando Esoterismo. El tema que vamos a tratar el día de hoy se refiere a las escuelas esotéricas, pero escuelas esotéricas verdaderas, legítimas, fidedignas. Y de hecho nos vamos a referir a las tres escuelas esotéricas importantes: la Fraternidad Rosacruz, la Teosofía, la Sociedad Teosófica, y el movimiento gnóstico, también conocido como la Gnosis contemporánea. Tenemos que hablar que en el mundo históricamente han existido y existen las llamadas escuelas espirituales de Kinder. ¿Qué son las escuelas espirituales de Kinder? Son la mayoría de las religiones que existen. La mayoría de las religiones le entregan a las personas las primeras nociones de lo espiritual. La mayoría de las veces desde pequeños, nosotros, en los distintos países del mundo, vamos adquiriendo la primera información, los primeros conocimientos, muy básicos obviamente de tipo espiritual, se van transmitiendo por las religiones. Es así, y obviamente también por el núcleo familiar, porque la tradición es muy importante en ese aspecto. Las religiones, como escuelas espirituales de Kinder, nos hablan de la existencia de la divinidad, nos hablan de principios éticos y morales, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. También estas religiones se refieren a grandes maestros espirituales que entregan en distintas épocas y en distintas culturas un mensaje a la humanidad, como el Maestro Jesús, que entrega un mensaje de salvación, y el Maestro Siddhartha Gautama el Buda, anteriormente, mucho antes de Jesús, que entregara el mensaje de la búsqueda de la iluminación. Repetimos, estas religiones, desde el momento en que nos entregan las primeras nociones de lo espiritual, cumplen un rol positivo. Sin embargo, si nosotros queremos avanzar en el camino espiritual, ir más allá de lo que nos enseñan en determinada iglesia o en determinado templo, si tenemos ese interés en ir develando los misterios sagrados, que son los misterios de la vida y del más allá, necesariamente tenemos que buscar las doctrinas esotéricas. Y las doctrinas esotéricas superiores, integrales, son canalizadas por grandes maestros espirituales a través de hermandades, de asociaciones, en los cuales se entrega una enseñanza, el mapa de ruta, para que el individuo que tiene en su corazón, en su ser, el interés de avanzar y progresar en el camino espiritual, pueda ir desarrollándose espiritualmente y abriéndose camino en las iniciaciones. Nos vamos a referir primero a la Fraternidad Rosacruz. Acá tenemos el símbolo de la escuela Rosacruz. Vemos una cruz y en el centro una rosa. La cruz representa las dos líneas de la vida. La línea horizontal es la línea de la vida común y corriente en este plano físico y material, y acá tenemos la línea vertical, que es la línea que nos conduce hacia lo espiritual, hacia la trascendencia. También hay autores que dicen que la cruz representaría al ser humano, que el ser humano desde las épocas más ancestrales cada mañana se levantaba y adoraba al sol en esta posición. Entonces, esa sería una explicación del símbolo de la cruz. En lo que no hay discusión
es que la rosa representa el alma, representa las virtudes, la evolución del alma. La escuela Rosacruz surge en Europa, en el siglo XVII, específicamente en Alemania. Circula un primer escrito anunciando el nacimiento, la organización de la fraternidad Rosacruz. Este escrito, este primer texto se llama Fama Fraternitatis. No tiene autor conocido, pero ahí se señala de que la fraternidad Rosacruz existiría desde hace tiempo atrás, y se habla que el origen está en un gran maestro espiritual cuyo nombre es Christian Rosenkraus, y este maestro habría existido en el siglo XIV. Hay mucha discusión al respecto si realmente este maestro Christian Rosenkraus existió, o si no fue solamente como un personaje simbólico, un personaje ficticio simbólico, que tenía un trasfondo de entregar un conocimiento oculto. Ahora, hay algunos estudiosos del esoterismo que dicen que Christian Rosenkraus sí habría existido y habría sido el conde Saint-Germain. El conde Saint-Germain se sabe en el esoterismo que es un maestro inmortal. En alguna ocasión tocaremos ese interesante tema. La fraternidad Rosacruz tiene muchas similitudes con la masonería, pero esas similitudes con la masonería son en el plano más bien organizacional, en el plano estético. Me explico. La forma de organizarse de la escuela Rosacruz en distintos grados iniciáticos es parecida a la masonería. También los templos, la decoración de los templos, la vestimenta que utilizan en los rituales, en los Rosacruces, tiene mucho parecido con la vestimenta que utilizan los miembros de la masonería. Pero hay una diferencia importante. La fraternidad Rosacruz sí es una escuela esotérica real, y al discípulo se le muestra el mapa de ruta para que él pueda avanzar en el camino de la iniciación, adentrarse en el conocimiento de los misterios crísticos. Sin embargo, la masonería, si bien tiene una fachada esotérica, utiliza símbolos esotéricos y rituales, en el fondo sus objetivos son más bien filosóficos, e incluso, para ser más claros, tiene más bien objetivo de tipo de ejercer influencia a nivel político, a nivel social, a nivel económico, lo cual no se condice con una verdadera hermandad esotérica. Entonces ahí señalamos que el parecido con la masonería de la fraternidad Rosacruz es simplemente externo, pero no así internamente, porque sí es una legítima escuela esotérica. Los miembros de la masonería se llaman fráteres, que corresponde al nombre de fraternidad. La enseñanza, sobre todo la enseñanza de esa hermandad que se inaugura primero en Alemania en el siglo XVII y luego se va expandiendo a distintos países de Europa hasta llegar a Estados Unidos, la enseñanza podríamos definirla como un tipo de cristianismo esotérico, en donde se hace mucho hincapié en los rituales de alta magia blanca, es decir, teurgia. Ese es el nombre que recibe la alta magia blanca, la teurgia. También se enseña al frater, al miembro de la fraternidad Rosacruz, a desarrollar el autoconocimiento, a conocer la anatomía oculta del ser humano, que tenemos entre otros cuerpos internos, tenemos el cuerpo astral, el cuerpo del alma. Se enseña de qué forma desarrollarlo, de qué forma nosotros podemos acceder al conocimiento superior. Inicialmente, la fraternidad de Rosacruz, originaria de Alemania, tiene 9 grados iniciáticos.
Y otra característica es que los cursos son bastante largos, muchas veces duran años. La fraternidad Rosacruz se expresó en una sola institución desde su formación en el siglo XVII hasta el siglo XIX. Pero ya en el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, se van formando múltiples asociaciones que se autodenominan Rosacruces. Es decir, ya no es una institución única. Y es en esa condición que el rosacrucismo, a inicios del siglo XX, llega a Latinoamérica. Tiene mucha aceptación en la mayoría de los países de Latinoamérica, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y acá tenemos que destacar a la Fraternidad Rosacruz Antigua, FRA. Esta Fraternidad Rosacruz Antigua, que tuvo mucha difusión en toda Latinoamérica, era dirigida por el maestro Arnoldo Krumheller. Arnoldo Krumheller era un médico de origen alemán que vivió mucho tiempo en México. Él fue el líder de la Fraternidad Rosacruz Antigua, escribió muchos libros memorables en donde él enseña la alta magia blanca, la teurgia, también enseña cómo activar los chakras, los poderes ocultos que están latentes en la anatomía interna del ser humano. El maestro Krumheller, como todo maestro, tiene un nombre espiritual interno, y ese era maestro Viracocha. Sin temor a equivocarnos, podemos señalar que el último y legítimo maestro de misterios mayores que tuvo la Fraternidad Rosacruz fue el maestro Krumheller, el venerable maestro Viracocha. La primera mitad del siglo XX, además de Latinoamérica, las distintas escuelas rosacruces que se fueron formando tuvieron gran difusión en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Sin embargo, ya avanzando en la segunda mitad del siglo XX, hubo una disminución en la influencia de las distintas escuelas autodenominadas Rosacruces. Ya no tenían el mismo peso en años anteriores, con una excepción. En Estados Unidos, en 1915, se forma una asociación autodenominada Rosacruz que tiene las siglas AMORC, AMORC, que se funda en 1915 en Estados Unidos. Y sí, esta institución ha tenido una gran difusión, no solo en Norteamérica, sino que también en muchos países de Europa. Pero lamentablemente, esta institución enseña ciertas prácticas más bien vinculadas con la magia negra, lo cual es discordante con la enseñanza original de la Fraternidad Rosacruz, la fraternidad original que surgió en Alemania en el siglo XVII, que se expandió por Europa y que enseñaba la alta magia blanca. Ese es un detalle importante de señalar. Ahora nos vamos a referir a la teosofía, la sociedad teosófica. El emblema de la sociedad teosófica es el siguiente. Hay un círculo, en el centro del círculo vemos el sello de Salomón, que son dos triángulos entrecruzados. La mayor parte de la gente lo conoce más bien como la estrella de David, que identifica al pueblo judío. Sin embargo, este símbolo, el hexagrama, porque es la estrella de 6 puntas, existe desde muchos siglos atrás. En la milenaria cultura de la India ya existía el hexagrama. El hexagrama representa la unión de lo espiritual, mejor dicho, la intercomunicación entre lo espiritual y lo material. El triángulo que está apuntando hacia abajo expresa la relación del ser humano con el mundo físico material, y el triángulo que apunta hacia arriba representa la relación del ser humano con lo espiritual. Acá tenemos a una serpiente que forma un círculo
es la serpiente que se muerde la cola. Eso representa la unidad del universo. Y en el centro tenemos la esvástica, también un antiquísimo símbolo generado en las escuelas milenarias de la India. Y arriba tenemos el símbolo del sagrado Mankan Om. Este sería el emblema de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica surge en la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en 1875, y es una maestra de origen ruso llamada Elena Blavatsky, que es una de las fundadoras de la sociedad teosófica. Se funda en 1875 en Nueva York, en Estados Unidos. Y también junto con ella está Henry Olcott, que era un coronel del ejército norteamericano y destacado periodista, muy vinculado al budismo, que forma pareja con la maestra Blavatsky y fundan la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica, además de difundirse en Estados Unidos en las últimas décadas del siglo XIX, también se difunde mucho en Europa y también se instala en la India. La sociedad teosófica tiene mucho éxito y esto se debe básicamente al liderazgo espiritual de la maestra Elena Petrovna Blavatsky. Esta maestra tiene una historia bastante especial. Ella desde muy jovencita tuvo muchas inquietudes espirituales. Su familia estaba relacionada con la nobleza de la Rusia zarista. Ella desde muy joven viaja a distintas partes del mundo a buscar el conocimiento esotérico. Es así que incluso llega al Tíbet y vive varios años en el Tíbet y se impregna de la sabiduría budista del Tíbet. También viaja por la India. Es tanto su nivel de sabiduría que alcanza la maestra Elena Petrovna Blavatsky, que publica una obra memorable que se llama La Doctrina Secreta. La Doctrina Secreta es una obra que consta de 6 tomos. Imagínense una gran obra de 6 gruesos tomos. En ella, sin temor a equivocarnos, podemos señalar que La Doctrina Secreta que escribiera la maestra Blavatsky es una de las grandes obras del conocimiento esotérico superior de todos los tiempos. Es así que la sociedad teosófica, bajo la sabia conducción de la maestra Blavatsky y de su compañero Henry Olcott, se va difundiendo por Estados Unidos, por la mayor parte de Europa. La maestra Blavatsky había nacido en 1831 y desencarna, es decir, pierde el cuerpo físico, fallece en 1891. Y es ahí cuando progresivamente, ya entrando el nuevo siglo XX, asumen la dirección de la sociedad teosófica 2 destacados esoteristas ingleses. Tenemos a Annie Besant. Annie Besant, una destacada esoterista británica que fue anteriormente secretaria de la maestra Blavatsky. Annie Besant destaca en su biografía por haber sido una ardorosa feminista. Ella luchaba por los derechos de la mujer en Inglaterra, por los derechos de la mujer trabajadora, organizó sindicatos incluso. Y luego, cuando conoce a la maestra Blavatsky, se apasiona tanto por la teosofía que se entrega completamente a desarrollar el conocimiento esotérico. De hecho, teosofía significa sabiduría divina. Y luego este compañero que aparece es un destacado esoterista británico, Charles Leadbeater. La historia de Charles Leadbeater es muy interesante porque él, antes que esoterista, fue clérigo, es decir, fue sacerdote de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, pero desde muy joven sintió esa ansia de conocimiento por la filosofía espiritual de la India, y viaja precisamente en la India y se empapa de todo el conocimiento esotérico superior. El gran aporte de esta dupla de Annie Besant y de Charles Leadbeater
en la sociedad teosófica es que se empieza a dar un giro también hacia el cristianismo esotérico. Es decir, Charles Bitter organiza una fase dentro de la propia sociedad teosófica constituida por rituales de tipo cristiano esotérico, en lo que no fue muy acertado si era el nombre que le puso, porque le colocó Iglesia Católica Liberal. Esta pareja sí tuvo muchos aciertos, pero ya cuando comenzábamos a llegar a la segunda mitad del siglo XX, estos dos destacados personajes también pierden el cuerpo físico, fallecen, y la sociedad teosófica ya empieza a perder el ímpetu, ya no tiene la misma fuerza y la misma difusión de antes. Sin embargo, siguen existiendo sedes de la teosofía en distintas partes de Latinoamérica, como en Estados Unidos y en Europa, pero en donde se ha hecho más fuerte es en la India. En la India, la sociedad teosófica, desde que se creara a fines del siglo XIX, es muy poderosa, con mucha influencia y con muchos miembros repartidos entre las distintas ciudades que conforman ese gran país que es la India. Ahora nos toca hablar del movimiento gnóstico. Cuando hablamos de movimiento gnóstico, comprende la gnosis contemporánea. La gnosis contemporánea, el movimiento gnóstico, nosotros como latinoamericanos, como hispanoparlantes, tenemos el honor de que precisamente en Sudamérica, específicamente en Colombia, se haya formado el movimiento gnóstico contemporáneo. Alrededor de 1948-1949, un destacado esoterista, cuyo nombre profano es Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que había sido un destacado miembro de la Escuela Rosacruz, en donde a los 17 años ya dictaba cursos, y luego posteriormente también fue un destacado miembro de la Sociedad Teosófica. El nombre interno de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, su nombre espiritual, es Maestro Samael Aún Beor. Recordemos, cuando señalábamos antes que el maestro Arnoldo Rungel también tenía su nombre espiritual, que era Maestro Viracocha. El maestro Samael Aún Beor, que lo tenemos acá en este retrato, desarrolla una gran labor, importante labor, que reitero es la fundación del movimiento gnóstico entre 1948 y 1949. En 1950 el maestro Samael publica su primera obra, llamada El matrimonio perfecto, que tiene el subtítulo de Puerta de entrada a la iniciación. Es una joya de la sabiduría esotérica, pero aparte de que en este libro se señala el mapa de ruta para quien quiere avanzar en el camino de la iniciación, es primera vez que el gran arcano, que el gran secreto de la alquimia se enseña públicamente en un libro. Cuando hablamos del gran arcano, del gran secreto, nos estamos refiriendo a la alquimia. En la alquimia, que también se enseñaba en la Escuela Rosacruz, pero el gran secreto de la alquimia, que está relacionado con la transmutación de la energía sexual, escuelas esotéricas anteriores lo sabían, pero en el caso de la Escuela Rosacruz solo se enseñaban a los miembros, a los fráteres, que estuvieran muchos años en la institución o que ocuparan puestos directivos. En cambio, el acto del maestro Samael Aún Beor fue revolucionario, porque él escribe públicamente y le entrega a la humanidad el gran secreto de la alquimia. Y acá tenemos precisamente el caduceo de Mercurio. El caduceo de Mercurio expresa a la alquimia superior, a la llamada alquimia sexual. Acá vemos el caduceo de Mercurio, es una vara que representa la columna vertebral y enroscados dos serpientes y las alas del pleroma. Este es un símbolo alquimista superior. Obviamente, el momento que el maestro Samael entrega el gran arcano en forma pública,
así también muy aplaudido por los buscadores de la verdad, del conocimiento superior, pero también las dirigencias de otras escuelas esotéricas anteriores no les pareció bien que este conocimiento tan secreto se divulgara en forma pública. El maestro Samael Aún Weor luego emigra con su familia hacia México y la sede principal se fija en México. Desde los años 50, 60 el movimiento gnóstico va creciendo, se van formando distintas sedes en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Llega el año 1977 y el maestro Samael Aún Weor, quien había nacido en 1917, en 1977 desencarna, pierde su cuerpo físico, fallece. Entonces, el movimiento gnóstico, por detrás del maestro Samael, había otros 3 maestros reconocidos por él. Estos 3 maestros, en 1978, cada uno forma su propia institución y su propia línea. Entonces, y a partir de ahí, en los sucesivos años, en las sucesivas décadas, se han ido formando una multiplicidad de centros y de instituciones gnósticas. Estas instituciones gnósticas múltiples que hay ahora en la actualidad tienen en común la enseñanza fundamental que enseña el maestro Samael. Las diferencias más bien se dan en la duración de los cursos. Hay algunas instituciones que tienen cursos más breves, otras que hacen los cursos más largos. Hay algunas instituciones que tienen un mayor énfasis a los rituales, a lo que se llama teurgia, la alta magia blanca. En cambio, hay otros centros gnósticos que le dan más importancia a la práctica del yoga, de la meditación, del desdoblamiento astral consciente. A partir del año 78, estos centros gnósticos que ya estaban instalados en Latinoamérica se empiezan a expandir aún más. De hecho, estos centros de la gnosis contemporánea que surgieron del movimiento gnóstico fundado por el maestro Samael es un caso muy especial, porque no hay otro caso de una escuela esotérica que no solo estuviera representada en todos los países de Latinoamérica, sino que en cada país tuviera sede en la mayoría de las ciudades de ese país, y ese fenómeno no ha dejado de parar. Prácticamente en toda Latinoamérica y en cada país, y la mayoría de las ciudades de cada país, está la presencia de distintos centros gnósticos. También a inicios de los 80 empiezan a llegar los centros gnósticos a Estados Unidos, se expanden en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en España e Italia. En España prácticamente todas las ciudades importantes de España tienen centros gnósticos. Ese mismo fenómeno está pasando en Italia y también se está extendiendo en otros países de Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania, en fin. Pero sí, los centros principales están de Europa, en Italia y en España. Entonces, aunque ahora hay una multiplicidad de instituciones gnósticas, todas a su modo están contribuyendo a la difusión de la obra del maestro Samael Aún Weor. Bueno, y ahora que estamos en una época más bien digital, del predominio de Internet, también hay muchos centros gnósticos, la mayoría también ofrecen los cursos por Internet. Generalmente estos cursos son gratuitos. La fase A, que corresponde a la primera cámara de enseñanza de la gnosis contemporánea, se entrega en forma gratuita, ya sea en los centros gnósticos presenciales en cada ciudad de cada país o a través de Internet. Amigos, este ha sido el tema, en forma muy resumida obviamente, de las escuelas esotéricas realmente esotéricas, fidedignas, legítimas y verdaderas. Si les gustó, les sugiero que le den un like. Si tienen un comentario que dar, con gusto lo recibiremos. Y si gustan suscribirse al canal, muy agradecido estaré. Muchas bendiciones. Hasta pronto.